Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este primer encuentro por Chile, un espacio de conversación y reflexión que busca aportar a los principales debates que estamos viviendo en el país. Quiero darles la bienvenida también a nuestros invitados de esta mañana, 4 rectores de universidades chilenas. Con nosotros están, muy buenas tardes, rectores. Están con nosotros, como les decía, el rector Enio Vivaldi de la Universidad de Chile, el rector Carlos Saavedra de la Universidad de Concepción, Claudio Elortegui, rector de la Universidad Católica de Valparaíso, y José Antonio Guzmán, de la Universidad de los Andes. Junto a ellos nos propusimos reflexionar esta mañana sobre el momento que vive Chile, sus desafíos, los riesgos y también las oportunidades que han surgido en este camino. Queremos recordarles que está abierto nuestro chat para que ustedes vayan haciendo sus preguntas a medida que les surjan, y como el tiempo es acotado, les invito a enviarlas cuanto antes para que nuestros invitados les puedan contestar hacia el final. Para conversar, me gustaría hacerles una pregunta común a todos, para que cada uno la responda desde su experiencia, desde su realidad que enfrenta todos los días en un plantel educacional como el que dirigen. Bueno, por lo mismo los invito a ser breves para que sí podamos provocar un diálogo entre todos. La pregunta es un poco ahondando en lo que hacen ustedes todos los días, con lo que significa educar y formar personas. ¿Cómo miran y qué responsabilidad sienten frente a estas nuevas generaciones políticas, muchas que se han formado en sus universidades y que miran con desconfianza la institucionalidad y que están dispuestas a saltarse las reglas? Me gustaría comenzar por usted, rector Vivaldi. Sí. Hola, un saludo muy afectuoso, muchas gracias por esta oportunidad de estar acá. Saludo a José Antonio, a Claudio, a Carlos, ¿ya? Si me permite 30 segundos, no puedo no saludar a personas muy queridas de la Universidad de los Andes y muy en especial a Elisa Marusic, quien fue una espléndida directora del Departamento de Fisiología de la Universidad de Chile y de quien muchos aprendimos mucho precisamente de lo que es conducir una institución universitaria. Así que no quisiera empezar esta participación sin hacerle llegar un saludo muy cariñoso. Respecto a la pregunta que tú haces, yo creo que uno de los grandes problemas es entender el porqué de las conductas más que juicios descalificadores. ¿Ya? Yo creo que es muy fácil decir que los jóvenes no respetan las instituciones, ¿ya? Tener una actitud como de censura o de crítica. Y lo que uno tiene que tener hoy día, por sobre todo, es una apertura al diálogo y a la conversación. Y eso es lo que yo creo que todos deberíamos, con mucha responsabilidad, asumir. Tenemos que escuchar, tenemos que entender cuál es la dinámica que se está dando en la política chilena, tenemos que entender, a lo mejor tienen razones para estar frustrados, a lo mejor tienen razones para no creer mucho cuando se les promete algo. Y eso hay que escucharlo, y hay que escucharlo y conversarlo y llegar a una síntesis luego de un intercambio de ideas. Pero lo más importante, lejos, es la capacidad que de alguna manera hemos perdido, y es de ponerse en el lugar del otro y de respetar las opiniones de los demás. Yo creo que esa es una gran demanda de la sociedad chilena. Nos respetemos, que nos escuchemos y que tratemos de entender al otro. Muchas gracias, rector. ¿Cómo lo ve usted, rector Elortegui? Bueno, yo en primer lugar quiero felicitar a la Universidad de los Andes por esta iniciativa, por estos encuentros, que creo que son el tipo de desarrollos que se requieren en nuestro país, especialmente en estos tiempos, de conversar, de dialogar. Y agradecer al rector José Antonio Guzmán por la invitación, y un saludo muy afectuoso, ¿no es cierto?, a los rectores Vivaldi, Guzmán y Saavedra. Bueno, yo creo que lo que usted plantea tiene muchas dimensiones. Yo creo que efectivamente muchas veces hablamos de la juventud y hay que hablar de las juventudes, porque hay una gran heterogeneidad, por lo menos lo que uno ve en la juventud universitaria. Y yo diría que parte de las tendencias que se están viendo entre los adultos en la política tradicional, hay cuestiones que se repiten en la política de los jóvenes. Por ejemplo, la poca representatividad de la dirigencia. Ya hace muchos años, no estoy hablando hace 2 o 3 años, que en las elecciones de federaciones participan porcentajes bajísimos de los estudiantes.
Eso yo creo que son señales que algo dicen, digamos. Pero yo también quiero asumir la responsabilidad que tenemos como instituciones universitarias por la falta, podríamos decir, por la falta o por la insuficiencia de compromiso país de muchos jóvenes y, por otra parte, de conductas de minorías, pero que son minorías que lamentablemente van dando señales muy inadecuadas, ¿no es cierto?, en términos de los procedimientos que usan. Coincido con el rector y doctor Vivaldi en términos de la importancia del diálogo, pero yo creo que como universidades tenemos también una cuota alta de responsabilidad en muchas de estas cosas. Muchas gracias. ¿Usted también lo piensa así, rector Saavedra? Primero, muy buenas tardes. Muchas gracias, Soledad. También un saludo muy fraternal a los rectores Vivaldi, Guzmán, Elortegui, por la posibilidad de acompañar esta conversación del día de hoy y por la oportunidad que ofrece la Universidad de los Andes de compartir esta conversación. Yo quisiera aquí en esto ser tal vez un tanto mirar una mirada complementaria. Los jóvenes de hoy han tenido y tienen una responsabilidad de participación, yo diría un sector importante, una responsabilidad política y un compromiso político relevante en términos de la búsqueda de transformaciones de nuestro país. Pienso que si lo hacemos en forma, siempre el análisis comparado, Soledad, en esto ayuda mucho. Y si nosotros miramos otras generaciones en el pasado, probablemente estas aparezcan moderadas. Moderadas a pesar de las expectativas. Y por lo tanto, creo que es importante mantener esa perspectiva general cuando hacemos análisis. Yo pienso que desde esa perspectiva, estas generaciones actuales han llamado la atención a nuestro país en algunas áreas en donde efectivamente existen desigualdades profundas que se han evidenciado especialmente durante este periodo de pandemia y la fragilidad de algunas estructuras en nuestro país. Entonces, desde esa perspectiva, creo que lo que nosotros debemos estar más bien es agradecidos de esas miradas, por supuesto, en el sentido de quienes participan, ¿no es cierto?, y garantizan una convivencia ciudadana y pacífica en nuestro país con el respeto a la persona, manteniendo la búsqueda de la justicia social y la dignidad de cada persona. Desde esa perspectiva quisiera yo mirarlo en forma esperanzadora y desde nuestras universidades, por supuesto, mantener allí el compromiso con la búsqueda de espacios de encuentro, de diálogo con estas generaciones que nos obligan a mirar más allá de los espacios habituales de nuestras instituciones, de nuestras formas de organización, y que nos han, por ejemplo, obligado a correr las barreras que pensábamos poco imaginables hace algún par de años con respecto a la posibilidad de escribir una nueva constitución como lo vamos a comenzar a hacer próximamente. Muchas gracias. Por último, rector Guzmán, no sé cómo ve usted este tema. Muchas gracias, Soledad, por esto. Y muchas gracias a los tres rectores por haber aceptado esta invitación. Yo creo que es una oportunidad estupenda y a nosotros nos honra mucho poder contar con ustedes en esta mañana. Y yo pienso que, sin desmerecer todo lo que se ha dicho antes, yo creo que es muy acertado. Yo creo que esta generación no es ni mejor ni peor que las anteriores. Todos los jóvenes, todas las personas miran el mundo que les toca y esa idea nostálgica absurda de que todo tiempo pasado fue mejor, me parece que no conduce a nada y no es cierto. Yo pienso, desde el punto de vista de cuál es la responsabilidad de las universidades en este sentido, yo veo que esto nos tiene que obligar en cierta medida a repensar nuestros currículum, a ver cómo estamos interactuando con los jóvenes, porque es cierto que nosotros la primera expectativa respecto a la universidad es una formación profesional, pero esta idea de la formación ciudadana, de generar, de incentivar una mirada de bien común en los jóvenes, me parece que es fundamental y tenemos que trabajarla en distintos niveles. Se ha hablado aquí del diálogo, de que la universidad sea un lugar en el cual los estudiantes se encuentren y puedan discutir de estos temas, pero también hay un desafío curricular de
de pensar en el país, de pensar en el bien común, de pensar en el servicio. Es muy legítimo y bueno que haya desafíos importantes, pero no podemos perder de vista que el hecho de vivir en una comunidad humana tiene que conducir a una mirada de bien común, a una mirada de servicio. Entonces, el desafío es qué hacemos a nivel curricular y a nivel universitario en general para hacernos cargo de esto. Y la universidad, por último, es un lugar de diálogo racional, y yo creo que eso es un tema que hay que trabajar mucho en nuestra sociedad. Hay que argumentar, hay que presentar los distintos temas, y en ese sentido pienso que la universidad es una plaza especialmente adecuada para esto, y tenemos mucho que aportar en este sentido. Bueno, muchas gracias. Les agradezco esta primera introducción y como decían ustedes mismos, son tantos los desafíos de las universidades que nosotros también quisimos tener a destacadas personalidades de distintos quehaceres que también les formularan algunas preguntas desde su ámbito de interés. En ese sentido, para comenzar, al rector Elorti como Rapa Nui, también forma parte de la región de Valparaíso. Tenemos a la constituyente electa por el pueblo Rapa Nui, precisamente Tiare Aguilera, quien le formuló la siguiente pregunta. Grana Corúa Taatoa, mi nombre es Tiare Aguilera Hey, soy representante del pueblo Rapa Nui en los escaños reservados, y mi pregunta va relacionada con materias que se van a discutir en este proceso constituyente y que dicen relación con la descentralización y con la incorporación de la diversidad existente en nuestro país. Por tanto, mi pregunta es, ¿cómo la academia o cómo la educación superior va a poder acoger estas demandas y va a poder descentralizar la educación para poder incorporar la diversidad existente en nuestro país? Más aún considerando la crisis sanitaria que enfrentamos a nivel global, que ha aumentado las brechas de conectividad, pero al mismo tiempo ha creado los mecanismos para poder conectarnos y poder cursar estudios superiores desde los territorios. En virtud de la importancia que cumplen las universidades de la generación de material, de investigación, de participación e información, creemos que es relevante que las universidades tengan mayor presencia en los territorios. Rector Elorti, entonces. Sí, bueno, un saludo a la constituyente, ¿no es cierto?, que hace la pregunta de Rapa Nui. Como lo decía María Soledad en la pregunta, Isla de Pascua, Rapa Nui, pertenece administrativamente a la quinta región y por lo tanto las universidades de la quinta región tenemos, creo yo, una responsabilidad especial con dicho territorio y con las personas que viven en dichos territorios. Sin duda, yo creo que la Constitución, el proceso constituyente, abre una oportunidad para abordar distintas temáticas que han sido dejadas de lado o se les ha dado menor relevancia a la debida. Como se planteó en la pregunta, tenemos primero un gran tema, que es un gran tema país, que es la descentralización. Y yo he visto, por lo que uno ha leído de las opiniones de constituyentes de distintos sectores, constituyentes elegidos, por supuesto, que creo que este va a ser un tema en el cual puede haber más fácilmente acuerdos que en otros temas. Creo que hay un gran acuerdo en el país en la necesidad de avanzar en más descentralización, reducir la concentración de las decisiones políticas, de la actividad económica en el centro. Y en ese sentido, entonces, obviamente para una comunidad como es la comunidad Rapa Nui, ¿no es cierto?, que tiene por su ubicación geográfica características tan específicas, hay una oportunidad de una mejor y mayor integración al país. Y eso, evidentemente, tiene que ser recogido a través de los grandes lineamientos de la Constitución. Ahora, las universidades, creo yo, que tenemos que contribuir en eso. Creo que las universidades regionales en Chile, y me refiero a las universidades, a todas las universidades que no están en la región metropolitana, pero especialmente a las universidades que se van alejando de la región metropolitana, ¿no es cierto? Porque las universidades de la quinta región son universidades regionales, pero más conectadas, más cercanas al centro. Entonces, en el caso de la vinculación con Rapa Nui, por ejemplo, dentro de todo lo malo de la pandemia, estos avances que se han mostrado, esta posibilidad que se ha
aplicado de una educación a distancia, de una educación online o semipresencial, creo que abre tremendas oportunidades para territorios en los cuales su población, sus jóvenes, tienen objetivamente más dificultades de acceder, ¿no es cierto?, a las clases presenciales. A pesar de ello, en nuestra Universidad Pontificia Universidad Católica del Paraíso, nosotros hace ya mucho tiempo acogemos a estudiantes de Rapa Nui y le damos las facilidades del caso, incluso hay becas especiales para ello, pero evidentemente todo eso tiene que profundizarse y creo que la virtualidad, que creo que llegó para quedarse, para conformar una educación con características distintas, la virtualidad no puede reemplazar a la presencialidad, pero puede complementarla y mejorarla. Y en ese sentido, entonces, creo que para territorios como el de Rapa Nui y otros territorios, ¿no es cierto?, alejados de los lugares donde están ubicadas físicamente las universidades, se abren grandes oportunidades. Y las universidades tenemos, creo yo, el compromiso y la obligación de responder a estos nuevos desafíos. En ese sentido, rector Saavedra, usted que también está en una universidad de regiones, ¿no es cierto? Como planteaba el rector Elortegui, no sé si también tiene una visión respecto a la presencia, las oportunidades que se han abierto, pero también las dificultades que tienen de a lo mejor abarcar todos los territorios. Comparto en que si bien hemos observado dificultades relevantes, ¿no es cierto?, en cada uno de los territorios, hay las zonas aisladas en nuestro país, la dificultad de conectividad ha generado problemas significativos en distintas áreas de nuestro país y del mundo en general. Hay oportunidades de futuro a partir de nuevos proyectos tecnológicos mayores, ¿no es cierto?, las redes satelitales que van a permitir, las redes de satélite que van a permitir a toda la humanidad tener acceso en cualquier punto del planeta a conectividad en el futuro, abren oportunidades y hay que mirarlas con atención. Desde esa perspectiva, en cada una de las universidades hemos generado, ¿no es cierto?, posibilidades de atención a las necesidades de los estudiantes durante este tiempo, entregando conectividad, equipamiento, pero también generando nuevas formas de entregar los procesos formativos y también incorporando usos y costumbres nuevas también en el personal académico que está atendiendo permanentemente estas necesidades. Se abren oportunidades. Aquí con el rector Elortegui compartimos, estamos presentes en G9 y hemos creado un proyecto que se llama Educar en Comunidad y que ofrece oportunidades de formación simultánea a todos los estudiantes de la red y esperamos que se expanda al resto de las universidades del país para ir entregando esta formación complementaria, estas modificaciones curriculares de las que hablaba el rector Guzmán también durante su intervención. Es decir, a partir del uso de plataformas y a partir de esta educación no presencial, se abren oportunidades de formación para nuestros estudiantes, tanto para recibir formación desde diferentes instituciones de educación superior en el país como desde el extranjero. Y esto nos tiene que ir permitiendo abrir esas oportunidades hacia otros ámbitos. Por ejemplo, como universidad nosotros nos hemos comprometido en un programa de campus abierto que hoy día está entregando formación ciudadana en diferentes ámbitos relacionados con la Convención Constitucional y que pensamos que es la forma también de acercarnos no solo a los estudiantes formales de las instituciones, sino a todas aquellas personas que quieran desarrollarse personal y profesionalmente. Muchas gracias, le agradezco. Tenemos otra pregunta de otra constituyente electa, la periodista Patricia Politzer, que le pregunta al rector de la Universidad de Chile, a don Ennio Vivaldi. En la actualidad, el mundo enfrenta un problema grave de desconfianza hacia las élites y hacia los expertos. Chile no es la excepción. Hemos visto, especialmente durante la pandemia, que la voz de los expertos se pone en duda y que incluso se les atribuyen algunas agendas ocultas. Estamos iniciando un proceso constituyente que debe combinar el aporte de los ciudadanos
y de los especialistas. ¿De qué manera las universidades y sus centros, sus distintos centros de estudio, pueden legitimar su contribución? Rector Vivaldi. Muchas gracias. Sí, yo creo que la pregunta va al centro mismo de lo que estamos viviendo y que yo lo atribuiría en primera instancia, fíjate, a una lógica en que hemos vivido o sufrido una verdadera apología del egoísmo. Yo creo que ha sido tanto el énfasis que se ha puesto en los intereses individuales, grupales, que uno casi, o sea, perdón, en general se entra casi a desconfiar cuando alguien quiere hablar en nombre del bien común. Y yo creo que ese es el primer cambio que tenemos que buscar muy drástico y creo que la pregunta lo encausa muy bien. ¿Por qué alguien tendría que pensar que el experto, que el técnico, que el político, quien fuere, está proponiendo algo que lo beneficia a uno y no a él o a un grupo limitado del cual es parte? Por lo tanto, yo creo que la pregunta efectivamente apunta a la reinstalación en el país de un concepto que consideramos es consustancial a la Universidad de Chile y a las universidades públicas, que es el concepto de un bien común. Y cuando se hacen propuestas en salud, en educación, no se está pensando en una ganancia de cualquier tipo, individual o grupal, sino que se está pensando en contribuir al conjunto. Creo que la pandemia ha sido una demostración ya palmaria de la importancia que tiene considerar la totalidad, tener esta visión sistémica, tener una visión en la cual a mí me gusta mucho insistir en el ejemplo de que, a diferencia de alguien que tiene un dolor de cabeza y toma un analgésico, la persona que se vacuna no está solucionando un problema individual, sino que es parte de una sociedad que quiere erradicar una pandemia en cuanto a sociedad. Es algo que se da a otro nivel. Uno está haciendo un acto de compromiso con la población cuando uno va a vacunarse. Ese espíritu de volver a sentirnos todos como parte de una sociedad, de una entidad que nos agrupa, de cuya suerte dependemos todos. Yo creo que también ha sido una gran evidencia la importancia que tiene desde atención primaria, salud mental comunitaria, etcétera, la importancia que tiene operar a nivel de la sociedad. Por lo tanto, creo que la recuperación de la confianza se da en la medida en que uno demuestra, y pensamos que nuestra historia es muy limpia en ese sentido, muy, muy limpia, y nos da una autoridad moral y ética para plantearnos ante el país, que uno demuestra que no está persiguiendo un objetivo ni individual ni grupal, sino que realmente hay un interés auténtico, sincero, por la totalidad del país, la totalidad de la población. Y yo creo que eso debería animarnos a todas las universidades a convocar, a escuchar, que es muy importante escuchar. Y yo creo que, si me permite redondear la idea, yo creo que uno de los dramas es que hemos vivido un modelo de sociedad que se nos impuso casi como inevitable, o sea, en el sentido que ni siquiera había que discutir o conversar, porque era tan obvio que las cosas tenían que darse de la manera como este modelo las impulsó. Y yo creo que este es un momento en el cual tenemos que todos reflexionar con mucho sentido de la responsabilidad, pero reflexionar en temas como educación, lo que pasó con universidades, lo que pasó con salud, y reflexionar sobre cómo invitamos a la población chilena a hacerse parte de un proyecto con el cual se sientan escuchados, interpretados y que sus intereses van a ser de la mayor respetabilidad. Bueno, muchas gracias, rector. Precisamente sobre esos desafíos, todo lo que usted enumera, que son muchos, tenemos también una pregunta de la ex ministra de Educación, Mariana Elwin, que le formula al rector Guzmán. ¿Cuáles piensan ustedes que son los principales desafíos que Chile tiene hacia el futuro? Y también sus principales riesgos. Y desde la visión que ustedes tienen como rectores universitarios, trabajando con jóvenes, ¿cómo abordarían esos desafíos y esos riesgos? Rector Guzmán. Muchas gracias, Soledad. Yo creo que veo un tremendo desafío que estamos enfrentando en el corto plazo,
que es enfrentar este proceso institucional que ha comenzado a rodar con mucha madurez. Ha habido un cambio importante en la correlación de fuerzas políticas, ha surgido un grupo de personas con mucha fuerza y que van a ser determinantes en la configuración de la nueva Constitución, y es muy importante en este sentido que se enfrente con mucha madurez. Lo que tenemos entre manos, la Constitución nueva, es una pieza fundamental del desarrollo de nuestro país, del desarrollo de nuestra institución. Probablemente hay muchas cosas que cambiar, pero lo importante es hacerlo, como decía muy bien el rector Vivaldi hace un momento, con este sentido, con esta mirada de bien común, que significa, por supuesto, cambiar lo que hay que cambiar y conservar lo que hay que conservar. Hay una generación nueva de actores políticos y que tienen y van a demostrar, espero, la madurez para cambiar de esta forma en la cual pueden cambiar nuestra sociedad. Y eso requiere flexibilidad, requiere diálogo, requiere pensar con altura de mira, requiere pensar en lo que es mejor para el país y evitar, por supuesto, en este contexto, la rabia, la revancha y valorar lo que la paz significa. Entonces, esa idea de flexibilidad, de madurez, de sentido de bien común, yo creo que es muy importante, y pienso que la universidad en este sentido tenemos mucho que aportar. Hablaba hace un momento acerca de la formación ciudadana, cómo a la universidad nos corresponde también esta formación ciudadana y esta difusión o hacer sentir a la gente la necesidad de buscar el bien común, de orientar su carrera, su vida con una actitud de servicio, de austeridad. Yo creo que la austeridad ha sido tradicionalmente un gran valor, una pieza muy importante de nuestra cultura chilena y tenemos que recuperarla. Yo creo que en muchos sentidos se ha perdido. Y por último, en este sentido, también creo que tanto vale para nuestra formación como los estudiantes, pero en el sentido general, la valoración de la familia. El rector Vivaldi me parece que aludía en un momento acerca del individualismo. Yo creo que la forma más directa de crear comunidad, de hacer ver que el individualismo es un defecto nacional, es fortalecer la familia. Y por último, en relación a la formación profesional, yo creo que también hay grandes desafíos, porque el mundo está cambiando, porque el mundo se está globalizando, porque hemos visto cómo la pandemia ha cambiado los modos que tenemos de relacionarnos, y esos cambios tecnológicos van a cambiar el mundo profesional y tienen que cambiar también el mundo universitario. Y se generan nuevas brechas, nuevas diferencias entre personas que tienen o no acceso a los distintos recursos que se requieren para poder sobresalir o poder influir o poder aportar en esta nueva sociedad, y eso tenemos que hacernos cargo. Internacionalización, cambios tecnológicos, brechas digitales, y también en este sentido yo creo que hay que valorar mucho la idea de creatividad. Es importante que tengamos mucha creatividad y no nos podemos quedar atrás, y de eso depende el desarrollo de nuestro país, y la capacidad de emprendimiento. ¿Y cómo hacemos para compatibilizar esto con los otros anhelos tan profundos que tiene nuestro país y que se han manifestado en estos movimientos ciudadanos de los últimos meses? Bueno, muchas gracias. En ese sentido, hablamos como todos ustedes dicen, en un país que ha cambiado, una sociedad que es muy distinta. Sobre eso, le pregunta al rector Saavedra, el cientista político y filósofo Daniel Mansuy, director del Centro de Estudios Signos de la Universidad de los Andes. Me gustaría preguntarle a los rectores por el papel que ellos creen que tienen las universidades en una sociedad fragmentada como la nuestra, ¿no? Las instituciones en general han perdido legitimidad, mucha legitimidad, y uno de los desafíos que enfrenta Chile guarda relación precisamente con el modo de rearticular a la sociedad. Es muy llamativo y muy interesante que hayan sido dos universidades las que primero reunieron un grupo significativo y transversal de convencionales. Entonces, en ese sentido quisiera saber qué piensan ellos del papel que tienen que jugar las universidades en este proceso, cómo lo pueden acompañar y qué función relevante les parece que podemos cumplir las universidades. Rector Saavedra. Gracias, Soledad. A ver, pienso que el rol de las universidades en este periodo debe ser doble. En primer lugar, En primer lugar, pienso que es clave poner a disposición de todos los integrantes de la Convención Constitucional
todas las capacidades del conjunto de universidades, de instituciones, de manera de poder acompañar en aquellas áreas específicas que requieran, ofrecerles todas las capacidades para poder desarrollar mejor su trabajo, que es desafiante no solo por el objetivo que tiene, sino también por los tiempos involucrados. Por lo tanto, el que las instituciones de educación superior ofrezcan estas capacidades en forma abierta y a disposición de todos los que la requieran, creo que es una primera tarea. Pero al mismo tiempo deben apoyar las decisiones lo más informadamente posible de parte de toda la ciudadanía, tal como le indicaba la posibilidad de ofrecer cursos de formación ciudadana que aporten hacia los distintos aspectos fundamentales que tienen que incorporar nuestra nueva Carta Constitucional. Primero, desde los aspectos, desde los pilares fundamentales, ¿no es cierto?, desde los principios, cuáles van a ser los principios orientadores generales, y después también en términos de las formas de organización. Y allí nosotros, lo comentaba a propósito de la presencia de las instituciones universitarias en los territorios, el compromiso por el desarrollo de los territorios, pero también de las formas de organización, ¿no? Cuáles van a ser las formas de organizaciones modernas a las cuales vamos a proponer, promover durante este periodo. Vamos a mantener la estructura tradicional en nuestro país de un Estado unitario, o vamos a evolucionar hacia formas diferentes de organización. Desde nuestra mirada, por ejemplo, plantear la posibilidad de una organización diferente basada en la estructura de estados regionales o las experiencias de los estados autonómicos, como ocurre en España. Creo que son alternativas en las cuales debemos trabajar, pero sobre todo desde el punto de vista de poner a disposición las capacidades institucionales, tanto para los integrantes de la Convención Constitucional como para los ciudadanos en ese plebiscito de salida que va a ser determinante para tomar decisiones informadas. Muchas gracias. En ese sentido, rector Guzmán, tomando lo que decía el rector Saavedra y enfocándonos, digamos, en sus estudiantes, que por una parte uno ve que se incorporaron con mucha fuerza, ¿no es cierto?, a estos procesos electorales de este año. Entró un grupo importante de jóvenes que no había participado en política, pero también vemos que se mantiene una alta abstención, que es otra forma de crítica política, de no quererse involucrar. Yo no sé cómo lo enfrentan ustedes desde la universidad. Yo creo que los estudiantes tienen un gran interés en participar. Yo creo que el problema, tal como planteaba Daniel en su pregunta, es que no consideran un canal, o no consideran suficientemente que la participación política, tal como la conocemos, sea el camino. Entonces, hace un momento algún rector planteaba la idea de relegitimizar nuestras instituciones, crear conexión. Yo creo que ese es un gran desafío y es un tema del cual se ha conversado poco a propósito de la futura reforma constitucional, pero hay que establecer canales de interacción directa con que realmente le dé legitimidad frente al gran público que quiere participar en política, que está interesado en su país y sin embargo pareciera que no, y hay que, creo yo, hacerse cargo, buscar los modos. Pero este divorcio aparente, que yo creo que no obedece a un tema de fondo, hay que enfrentarlo con claridad. En el sentido de las instituciones civiles, como la universidad y otros muchos espacios de conversación son completamente fundamentales. Aparte de los lugares de discusión política por antonomasia, como pueden ser las elecciones o los órganos del Estado, también hay que crear y nutrir una red de instituciones intermedias sólida que permita esta participación que todos quieren tener. Le agradezco mucho. En ese sentido, la próxima pregunta viene de un sector nuevo, de que ustedes lo deben también conocer mucho en sus universidades, porque todos los jóvenes sueñan hoy día con ser emprendedores. Entonces le quería pedir al rector Elortegui que respondiera a la pregunta de Alejandra Mustaki, la presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile. La pregunta es, ¿qué mejoras tenemos que lograr profundas para realmente tener una cancha pareja y justa para emprender en Chile?
Rector. Bien, bueno, yo creo que la pregunta de Alejandra nos lleva al campo de la economía, al campo de la economía y del sistema económico en relación a nivelar la cancha, podríamos decir. Y yo creo que es importante a este respecto, en relación a los temas económicos, que yo creo que es un tema que está un poquito ausente en la discusión sobre la Constitución. Y es un tema fundamental, en mi opinión. Bueno, yo soy del área económica, así que si no lo digo yo, ¿quién lo va a decir, digamos? Porque yo creo que en relación a lo económico, nosotros tenemos, como en otras áreas como país, que enfrentamos un desafío en la situación post-estallido, post-pandemia, proceso constituyente, en términos de corregir lo que haya que corregir, que es mucho, pero también mantener lo que hay que mantener, que en mi opinión también es mucho. La economía yo la asocio a la salud. Cuando la economía anda bien, parece que fuera una cosa que viene, que está dada, ¿no es cierto? Cuando tenemos problemas de salud nos damos cuenta de lo valiosa que es. Tenemos muchas experiencias en América Latina, lamentablemente, y en nuestro país, de los terribles efectos que se producen cuando la economía se desordena. En estos últimos tiempos, en nuestro país, hay algunos conceptos que se han transformado en palabras sucias. Por ejemplo, equilibrios macroeconómicos. Porque se asocia eso a los problemas de la economía, a los problemas de la gente, y eso no tiene nada que ver, al contrario. Los equilibrios macroeconómicos, cuando se pierden, los que más sufren son las personas y especialmente los más vulnerables y los más pobres. Entonces, hay que mantener lo que hemos tenido, inflación baja, salud en las cuentas fiscales, ¿no es cierto? Pero avanzar en la línea de corregir para mejorar la situación de las personas que se han ido quedando atrás. Y especialmente la falta de atención, la falta de cuidado que la sociedad chilena, en mi opinión, tuvo con ese inmenso sector de la población que superó la pobreza en los años posteriores, ¿no es cierto?, a la recuperación de la democracia, pero que quedó vulnerable frente a temas como la salud, las pensiones, el desempleo, y creo que de ahí arranca gran parte del descontento que se expresó en el estallido social. Entonces, en esa línea, como digo, tenemos que mantener lo que en nuestro país se logró, que es mucho e importante, y lo logramos entre todos, en democracia, y corregir en términos de más dignidad, menos desigualdad y preocupación por estos temas que quedaron atrás. Hace más de 10 años que se viene discutiendo reforma previsional y no se ha encontrado una solución. Ahí ha fallado la política. Se deterioró la calidad de la política en nuestro país en algún momento durante estos 30 años. El tema de la salud, ¿no es cierto? Y eso aparece muy pristino en una iniciativa que yo quiero destacar hoy día, que han llevado a cabo las dos principales universidades de nuestro país. Yo saludo y felicito a los rectores. Aquí tenemos al rector Vivaldi, al rector Ignacio Sánchez, ¿no es cierto? Porque esta iniciativa, Tenemos que hablar de Chile, creo que va en la línea justamente de escuchar a las personas para ver lo que las personas están pensando. Y escucharlas de una manera que es escuchar no a los que más gritan, no a los que tienen más oportunidades de expresarse, sino a la gran población, porque así se ha hecho y se ha hecho muy bien. Tenemos que hablar de Chile, que nos da en ese sentido muchas pistas. Y por lo tanto yo diría, yendo ya más específicamente a la pregunta, que justamente uno de los sectores que ha estado como desatendido suficientemente, aunque han habido esfuerzos desde el Estado, pero creo que no han sido eficaces, es la microempresa, los pequeños emprendedores, que ha habido un gran desarrollo en Chile en el último tiempo, muchos jóvenes de las universidades, ¿no es cierto? Y hay muchos problemas con ellos, y creo que la nivelación de la cancha en este sentido tiene que ver con abrirles más y mejores oportunidades a esos sectores, evitar muchas veces abusos que se producen en la relación entre la gran empresa y la micro y la pequeña empresa en muchos aspectos, porque hay una diferencia muy grande de poder de negociación en la relación entre ambas empresas. Entonces ahí yo creo que el Estado tiene mucho que hacer, y yo creo que el Estado ha fallado en muchas áreas,
en salud, en pensiones, ¿no es cierto?, en educación y también en esta nivelación de cancha en el campo económico. Y la falla del Estado no solo es por falta de recursos. Yo creo que el Estado requiere más recursos. Tenemos que avanzar en dotar a través de reformas tributarias, eliminación de exenciones, de más recursos al Estado, al Estado. Pero también hay un problema de gestión del Estado que hay que abordar y en lo cual, ¿no es cierto?, creo que como sociedad también hemos fallado. Muchas gracias, rector. Aprovechando de que usted nos habla de la economía y de los rezagos que pueden haber ahí, también hay otro sector que ha reclamado harto en el último tiempo y tenemos una representante de él, Carmen Luisa Letelier, Premio Nacional de Artes Musicales, que le pregunta al rector Guzmán sobre estos temas. Quiero agradecer a la Universidad de los Andes esta invitación que me ha hecho para exponer mi posición y mi pensamiento frente a tantos rectores de las universidades chilenas. Quisiera preguntarles si ustedes creen que se está formando una base común de valores, de obligaciones y deberes y derechos que reafirmen nuestra identidad y que podamos tener una sociedad cohesionada, una sociedad en que todos nos sintamos parte de ella. Estamos formando gente que realmente esté tendiendo a eso, que tenga orgullo de su trabajo, que ame su trabajo, que ame lo que esté haciendo. ¿Doctor Guzmán? Muy buena pregunta. Yo pienso que no estamos haciendo todo lo que plantea la profesora Letelier. Es un desafío grande, como antes decía. Creo que no estamos llegando, que como decía antes, tiene que ver mucho con la formación ciudadana, que en parte le corresponde a las universidades, pero también le corresponde a la educación escolar en buena medida y también le corresponde a las familias. Esta idea de generar cohesión social, de ver qué es lo que nos une. Al mismo tiempo hay que generar espacio para darle causa a las cosas que nos separan, a las cosas de las cuales no estamos de acuerdo, pero esta idea de la importancia de la cohesión social es una cosa fundamental que creo que no estamos llegando bien. Para mí ese es el gran tema de preocupación. Y podemos recuperar y recurrir a nuestra historia, a la historia de nuestro país. Yo pienso que hay muchos elementos en nuestra historia que apuntan en esta dirección. Siempre se ha dicho que Chile es un país que se fortalece en las grandes calamidades y en las grandes dificultades. Yo pienso que estamos pasando por un momento, tenemos que volver a este ambiente, a este sentido de que estamos construyendo todos juntos una cosa común. Esa es la identidad de la cual habla la profesora Letelier. Y esa identidad, a lo mejor hay elementos que tenemos de los cuales tenemos que conversar, que tenemos que revisar, y esta es una ocasión espléndida la que tenemos por delante para hacerlo, pero también tenemos, como decía muy bien el rector Elorti, muchas cosas buenas que conservar, y en ese sentido pienso que hay una gran tarea. Mencionaba también Carmen Luisa, el orgullo por el trabajo, el orgullo por lo que hacemos. Eso es también muy importante. Uno percibe que hay una carga importante de disconformidad, incluso de rabia en muchos ambientes, y eso no es bueno. Una cierta cuota es necesaria, pero a veces. Pero necesitamos restablecer esta capacidad de estar contentos con lo que estamos haciendo, estar contentos con nuestro trabajo, y ahí entran a tallar muchas cosas como las que mencionaba el rector Elorti hace un momento, acerca de la previsión, acerca de la salud, de manera tal que todos estemos contentos con el trabajo que estamos haciendo, sabiendo que con ese trabajo estamos construyendo un país mejor, estamos ayudando a que nuestras familias estén mejor que antes. Y ese sentido es importante que prevalezca en este debate nacional importante que tenemos por delante. Conservar, bueno... Perdón, rector, que lo interrumpa, pero me gustaría hacerle la misma pregunta y plantearle el tema de lo que usted dice de la identidad, de cómo lograr esta identidad común, que hoy día está en algunos sectores un poquito en revisión, al rector Saavedra, que lo vive desde una universidad de regiones, que probablemente puede ser parecido o tal vez distinto. Gracias. La pregunta es desafiante en el sentido de una evaluación o autoevaluación de las instituciones, en el sentido de cómo estamos desarrollando nuestras funciones.
Yo diría que el sistema de educación superior en su conjunto en nuestro país ha tendido a poner mucho más énfasis en los aspectos formativos profesionales específicos en las diferentes áreas de formación por sobre aquellos elementos generales o de formación amplia de estas miradas que apuntan a la construcción de esta identidad desde un punto de vista formativo amplio. Creo que es una condición en la cual las instituciones de educación superior podemos hacer más, pero debemos hacer más en conjunto, porque es difícil que una institución en particular pueda desviarse de las orientaciones generales que existen en nuestro país en términos, por ejemplo, de las exigencias de acreditación, los cumplimientos curriculares amplios, y por lo tanto se requiere un acuerdo, un consenso en abrir el debate en torno a la necesidad de ampliar los espectros de formación de nuestros estudiantes, generar mayores ofertas, generar vinculación, como lo indicaba antes, con la comunidad, con los territorios. Lo que usted indicaba, Soledad, si bien nuestras instituciones se encuentran en los territorios, nosotros tenemos una doble vocación. Por un lado, de dar respuesta a las necesidades específicas de los territorios, pero al mismo tiempo mantener la mirada global en el aporte al conocimiento general de la humanidad, es decir, hacer avanzar el conocimiento de la humanidad en un sentido muy amplio. Entonces, esta doble vocación de las universidades que se encuentran en regiones nos obliga a ampliar esta mirada en términos de los espacios formativos para nuestros estudiantes. Pienso que la respuesta más sincera o más directa es que estamos al debe en términos generales en abrir estas oportunidades, y más bien hemos dado respuesta a un sistema que nos obliga a ir generando condiciones para dar estas respuestas en términos de los procesos que nos evalúan, nos estandarizan, y se requiere ampliar las miradas para permitir estas formaciones complementarias que enriquecen la identidad nacional y la construcción del bien común, tal como aquí se ha apuntado. Te agradezco mucho. Bueno, como siempre, el tiempo se pasa volando, así que nos queda nuestra última pregunta, que la formula precisamente el expresidente Eduardo Frei, que resume bastante todo lo que hemos estado conversando, y se le pregunta al rector Vivaldi. Gracias por invitarme a este diálogo tan necesario. En primer lugar, la pregunta es ¿de qué manera pueden las universidades participar, incidir o influir en el proceso constituyente que se nos viene? Y que sea realmente una instancia muy especial que permita construir una sociedad basada en el bien común, en la solidaridad, en la cooperación y en la igualdad de oportunidades. Y es posible hacer esto en el momento que estamos viviendo, que hay tanta descalificación, tanta polarización, tanto lenguaje insultivo, insultante, y que hay tanta violencia. Rector. Sí, gracias. Sí. No, yo creo que eso realmente es el tema clave que tenemos que ver hoy día, cómo nosotros ayudamos, colaboramos precisamente a un entendimiento. Y yo creo que esto de la descalificación de un estilo muy agresivo es algo bastante nuevo en la política chilena, o sea, no es ese el estilo. Yo creo que Chile ha tenido una historia muy notable de posiciones políticas basadas en grandes principios universales de todos los sectores políticos del país, muy racional. Y por lo tanto, la violencia, la descalificación es algo que
que yo lo asociaría a lo que hemos venido conversando en esta oportunidad y que tiene que ver con cuán representada ve las personas sus intereses en el debate político. Se citaba Tenemos que hablar de Chile, que precisamente señalaba eso, veía una política desconectada de las necesidades que tenían las personas y más autocomplaciente o al servicio de sus propias dinámicas. Nosotros desde la Universidad de Chile hemos contribuido de una manera muy importante con el Senado, con la formación Tribu también al programa de las y los 400. Hemos contribuido con un conjunto de asambleas y hemos convocado al programa Paz al cual respondimos realmente. Esto es muy importante para la pregunta que hacía el presidente Frey, ¿ya? Las personas acuden a las universidades buscando apoyo, orientación para debatir y para poder formular de una manera coherente un conjunto de anhelos que se han visto muy frustrados por mucho tiempo. Yo quiero que tenemos que reflexionar cuando hablamos del individualismo, no es casualidad. O sea, el individualismo es casi la consecuencia necesaria de políticas que, por ejemplo, estoy apenas exagerando, hay un mensaje como, mire, si usted quiere que sus hijos tengan mejor educación, pague para que esté en un nivel superior y que en buenas cuentas es hacer segregación, o sea, que no se junte con los niños más pobres, lo que termina, no es que esté en el objetivo, no estoy diciendo que esté en el objetivo de alguien, pero es lo que termina resultando si es que no hay un sector público, un Estado que sea capaz de convocar al conjunto de la población. Y esas fallas están a la base de lo que hoy día estamos viviendo, porque la idea que se le ha dado a la gente es: su problema es suyo y usted tendrá que resolverlo y es responsabilidad suya resolverlo, y no es, hay una sociedad que está determinando las oportunidades reales que usted tiene en educación, en salud, en previsión, y usted tiene que sentirse parte de ese ser social para contribuir efectivamente a que haya mecanismos que le permitan a usted como persona realizarse. Para que usted se realice como persona tiene que haber un contexto que se lo permita. Creo que ahí es muy importante el que entendamos también que, mira, en salud, en medicina, hoy día nadie le va a hacer una intervención o un tratamiento drástico a un paciente sin haberlo consultado con él. Entonces, ni siquiera en un área en que probablemente el fundamento científico sea bastante más sólido de lo que podemos entender en las decisiones que se toman en política, uno tiene que partir por respetar la opinión de la persona que va a ser afectada por lo que se va a hacer. Y eso yo creo que queda muy claro en todos estos debates a los cuales se ha llamado desde la universidad de distintas instancias. Y termino con una cosa en la cual creo que el presidente Frey también él ha tenido un rol también muy importante en promover el desarrollo industrial, científico, tecnológico, porque ese es otro gran tema. Vamos a tener que conversar ahora en algo que nos afecta mucho como universidades, por eso que no querría terminar mi intervención sin señalarlo. Sin lugar a duda, una decisión muy importante es qué tipo de sociedad queremos, y hemos conversado del extractivismo, de la exportación de materias primas versus desarrollo de ciencia y tecnología. Esa es una cosa en la cual nosotros tenemos una responsabilidad muy grande como universidad. Celebro que todas las universidades que estamos en esta conversación precisamente nos sintamos muy, muy identificadas con lo que es el desarrollo de la investigación científica para nuestro país. Y ese tendrá que ser también un gran tema. ¿Qué economía queremos para Chile que se inserte en la globalización actual? Muchas gracias, rector. Bueno, como siempre, el tiempo se hace súper corto y hemos tocado tantos temas en que uno le gustaría profundizar, pero pienso que para finalizar sería bueno plantearles una pregunta que los aunara a todos y que en definitiva fuera como una frase, porque en verdad no nos queda mucho tiempo. Entonces pienso que en tiempos tan cambiantes que plantean preguntas nuevas, lo hemos visto acá, ¿no es cierto? Tantas cosas antiguas que mejorar, pero tantas nuevas que hoy día surgen y que aún no tienen respuesta concluyente. ¿Por qué creen ustedes que los chilenos podemos mirar el futuro con optimismo? Me gustaría que siguiéramos el mismo orden que hicimos al principio, que comenzara el rector Elortegui en una frase. Que es el proceso constituyente y el proceso político que está en desarrollo, porque finalmente, a pesar de todos los problemas, la gran mayoría de la clase política concordó un camino de salida, que fue el acuerdo por la paz y la nueva constitución. Yo creo que ahí está la esperanza para que nosotros podamos encauzar como país los problemas, las exigencias, los desafíos y caminar
en un camino de esperanza que requiere diálogo, acuerdos, respetando las legítimas diferencias y que requiere además cuidado de la democracia, y eso tiene que ver con cuidado del Estado de Derecho. Eso significa que cada uno no hace lo que quiere, sino que se puede hacer lo que está dentro del Estado de Derecho. Disculpa que lo interrumpa, rector, pero para que los otros me puedan terminar también. Y no, iba a decir finalmente, y además un rechazo categórico a la violencia que es absolutamente contradictoria con la democracia. Su esperanza, entonces, rector Saavedra. Disculpe, Soledad, disculpe. Soledad, mi esperanza o mi aspiración es que durante este periodo de desarrollo de la nueva Carta Constitucional podamos escribir y concordar en que la educación es un derecho social al servicio del desarrollo humano y en armonía con el medio cultural y ambiental. Y para esto, pienso que el Estado debe garantizar el acceso a una educación pública de calidad, con pertinencia social y territorial, tal como lo hemos abordado en este debate. Muchas gracias. ¿Y cuál es la suya, rector Vivaldi, en una frase, para ser optimista respecto al futuro? Para ser optimista, yo diría, en primer lugar, que tiene que haber un reencuentro como sociedad, encontrar los valores que nos unen, entender que lo que vamos a desarrollar es el contexto en el cual cada cual puede desarrollar sus talentos, que no se pueden desarrollar los talentos si no hay un contexto social que lo permite, desde la educación, la salud, la previsión, etcétera. Y sobre todo, diría yo, algo que ha estado presente en esta conversación, que es el respeto por la multiculturalidad, por entender que la democracia también representa que las personas se hagan protagonistas y que puedan participar en procesos de toma de decisión informado, que creo que es la segunda parte fundamental. El proceso constituyente es responsabilidad de todos, que sea un proceso en el cual las personas toman decisiones informadas. Y si logramos eso y nos reencontramos como país, creo que sin lugar a duda yo veo con extraordinario optimismo. Creo que hay... Muchas gracias. Usted, rector Guzmán, para cerrar, ¿cuál es su mirada optimista del futuro? Yo soy optimista porque veo que nuestro país nuestro pueblo es un pueblo fuerte, resiliente, está en un momento de reflexión, pero que va a primar este sentido de bien común. Vamos a volver a esas raíces de comunidad, y eso tenemos que trabajarlo. Yo creo que aquí hay que oír, hay que reflexionar y después hay que hablar desde esa reflexión, y eso yo creo que va a pasar. Y por eso tenemos que estar contentos y optimistas frente a lo que sea. Siempre tenemos que estar contentos y optimistas, pero aquí hay muchas cosas que pueden cambiar para mejor, y al mismo tiempo hay que conservar las que hay que conservar. Bueno, les agradezco mucho a todos, la verdad que nos pilló demasiado el tiempo. Agradecerles sus reflexiones, sus respuestas. También invitar a todos los que nos están escuchando a seguir los próximos encuentros por Chile, en los que seguiremos profundizando en la Constitución en Fácil. Muchas gracias por su atención e interés, y buenas tardes para todos.